Buenas noches, mis hermanos y amigos. El mensaje de la palabra de Dios, el Evangelio, es para todo aquel que cree. Pablo preguntaba, ¿cómo oirán sin haber quien les predique? O sea, ¿cómo se convertirán si nadie les predica, si nadie les habla? La orden del Señor Jesucristo es: id por todo el mundo y predicad el Evangelio. Y cuando habla de id por todo el mundo, eso debe comenzar desde nuestra casa. Sí, desde nuestra casa, desde nuestra familia. Sin embargo, hoy estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos duros de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque, hermanos, en la fe vemos a mucho falso cristiano tomándose el nombre de Dios, el nombre de Jesús, y hablar en su nombre. Hablar en nombre de Jesús, inoculando falsedades de la palabra de Dios. Predican el evangelio light, un evangelio de amor, de prosperidad, de consuelo, pero no de arrepentimiento. La cosa es, mis hermanos, o el asunto es, mis hermanos, que siendo cristianos, nosotros debemos comunicar la palabra, tanto con nuestra lengua, tanto con nuestra vida. Cuando nos convertimos a Cristo, nos convertimos y nos damos cuenta que la persona que más amamos en este mundo es a Cristo. Jesús debe ser el objeto de nuestro mayor amor. Sí, la persona que debemos amar más que nuestra esposa, más que nuestros hijos, más que nuestra madre, más que nuestro padre, es a Jesús. Jesús es nuestro mayor amor. Debe ser el mayor amor del cristiano. ¿Por qué? Porque amar a aquel que murió por mí en la cruz, que dio su vida por mí, para darme vida eterna, hermanos, me sacó del pecado, me rescató del camino al infierno. Y Él y solo Él merece toda la gloria, toda la honra, el Señor Jesucristo. Y Él me dice, y a todo hijo de Dios, a todo cristiano que verdaderamente sigue a Jesús, dice: id y decirle a los otros lo que yo he hecho contigo. Id y decirle a los otros, a los demás, que yo vivo, que yo salvo y que yo los amo. Es el mensaje del Evangelio que todo cristiano debe dar, tanto con su lengua, tanto con su vida. Hoy en día hay el miedo, no, es que si yo hablo del Evangelio van a decir que soy fanático. Soy un fanático y no quiero que me consideren fanático. Y hay muchos cristianos bailando en el mundo y bailando en Cristo. Bailan en el mundo, vienen a danzar en Cristo. Baile allá, danzan acá. Pero no comunican el mensaje del cristiano, el mensaje del Evangelio. Mejor dicho, lo comunican tergiversado. El mundo está viendo a los cristianos como que también ellos disfrutan tanto así como ellos. O sea, si ellos, los cristianos, también andan con nosotros, hacen las cosas de nosotros. Pero eso es porque muchos les da vergüenza hablar de Cristo. Jóvenes y adultos les da vergüenza decir a sus compañeros en sus trabajos o en sus barrios que siguen a Cristo. Salen con una funda los días domingos, una funda bien bonita, y van a la iglesia. Y llegando a la iglesia sacan la funda y enseñan la Biblia. Les da vergüenza. Tienen vergüenza de hablar del Evangelio. Dios santo, cuánta valentía a esos hombres y mujeres que aún se suben a los buses y predican el Evangelio en los buses. Predican el Evangelio en los parques. Predican el Evangelio en las calles, reparten tratados cristianos en las calles.
Bendito sea el Señor en ellos. Bendito sea el Señor. Pero hay muchos que se avergüenzan en sus trabajos. Un ingeniero no quiere que sepan sus trabajadores que sean cristianos. Un médico, no, yo aquí soy el doctor, allá en la iglesia soy el cristiano, allá en la iglesia soy hermano. O sea, se avergüenzan de llamarse cristianos evangélicos. Se avergüenzan. ¿No? Pero veamos lo que la palabra de Dios nos enseña acerca de aquellos que se avergüenzan. En el libro de Marcos, Evangelio según San Marcos, el capítulo 8, verso, vamos a leer 36 al 38. Tomemos la idea completa. Marcos 8, 36 al 38. Porque está hablando el Señor Jesús, porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿Qué le va a aprovechar al hombre si ante el mundo es una buena persona, que nunca habla de pecado, que nunca juzga? Dice, ay, no, ese es un buen evangélico porque ese no nos juzga ni nos está hablando de pecado. Ese es un buen evangélico. Entonces, gana los del mundo lo felicitan por ser un buen evangélico, por ser una buena persona. ¿De qué le aprovechará al hombre si ganara el mundo, pero perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Dense cuenta, hermanos. Jesús está hablando de todos aquellos que, por quedar bien ante el mundo, no hablan de su palabra, no predican su palabra, no les dicen que son cristianos, sino que se adaptan al mundo y son como ellos. Son los camaleones, ¿no? Los camaleones, cuando están con los no cristianos, se comportan como ellos, y cuando van a la iglesia los domingos se comportan como cristianos, saltan, cantan, alzan las manos, cierran los ojos, pero ante el mundo, buenos ciudadanos, sí, ellos no juzgan, nunca hablan de Dios, siempre hablan cosas bonitas. El mundo los acepta y el mundo los ama. ¿De qué le aprovechará al hombre si ganara el mundo y perdiera su alma? Sigo leyendo, verso 37. ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. ¿No? Déjense cuenta, hermanos, tuvimos que no está hablando de la generación adúltera, del adúltero hombre casado con mujer no casada. No está hablando del adulterio físico, sino del adulterio espiritual, que siendo cristianos, están en el mundo. Generación adúltera y pecadora. Siendo cristianos, adulteran, siendo con el mundo. Por eso Santiago afirma, ¿no? ¿Cómo es eso? ¿Qué es lo que dice? Que la amistad del mundo es enemistad contra Dios. Cualquiera que se haga amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Santiago 4:4. Pero esto de aquí, de lo que está hablando el Señor, son los que están en la iglesia los domingos, pero se avergüenzan de hablar de Cristo. Se avergüenzan de hablar de él. No, es que si dicen que soy cristiano, no. Sí, yo soy evangélico, pero yo no soy como los otros evangélicos, pues. Yo sí hago cosas del mundo, yo sí me divierto. No tengo problema. Ay, sí, evangélicos fanáticos. Y Jesús está hablando de ellos, ¿no? El que se avergonzara de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Dios también se avergonzará de ellos. Es lamentable, pero lo que está diciendo aquí, hermanos en la fe, es que ellos, los que se avergüenzan de llamarse cristianos, en verdad no son cristianos. No son cristianos. ¿No? ¿Por qué?
Miren, en la segunda carta a Timoteo, aquí hay algo precioso. Voy a leer aquí, capítulo 1, el verso 7, 6 y 7. Segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versos 6 y 7. Así dice la palabra de Dios. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Ustedes se acuerdan que Timoteo estaba padeciendo a la iglesia por algunos hermanos que, siendo mayores que él, lo menospreciaban. Menospreciaban a Timoteo y decían: Timoteo, tú quieres demasiada santidad. Estás buscando demasiada santidad en la iglesia, Timoteo. Eso no está bien, ¿no? Y Timoteo, ¿no?, se sentía un poco mal, naturalmente, ¿no? Pero Pablo lo exhorta tanto en la primera y en la segunda carta, verso 7, segunda carta a Timoteo, capítulo 1, verso 7, le dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y dice Pablo, verso 8, por tanto no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios. Timoteo sí se sentía un poquito menos, ¿no? Porque los hermanos mayores, ¿no?, lo menospreciaban y no querían que Timoteo les predicara de santidad. No quería que Timoteo les hable de los apóstatas. No quería que Timoteo diga eso. Y le decían: Timoteo, no hables de eso. No seas extremista, no seas fanático, Timoteo. Y Timoteo se sentía un poquito así, ¿no?, retraído para no hablar lo que debía hablar. Y Pablo, por el Espíritu Santo, no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y decía hablando Pablo: por tanto, no te avergüences de mí, ni tampoco del Señor Jesucristo. No te avergüences de dar testimonio del Señor. No te avergüences. Así que, joven, adulto, si usted se avergüenza de Cristo, ¿qué espíritu tiene usted? ¿El espíritu de cobardía? ¿O el espíritu de poder, amor y dominio propio? Si a usted le importa más que la gente, usted ser simpático a la gente y que no lo vean, entre comillas, como fanático por cumplir lo que la palabra de Dios dice, sino que se adapta a las cosas del mundo y participa en las cosas del mundo. Si usted por eso, bueno, revise si realmente ha nacido de nuevo, si tiene a Cristo en su corazón. Pero pastor, eso es muy fuerte. Hermanos, yo trato de hablarles siempre lo que dice la palabra de Dios. Porque aquel que tiene miedo a hablar del Señor, ¿cómo podemos tener miedo de aquel que nos salvó, hermanos? ¿Cómo podemos avergonzarnos de hablar la palabra de aquel que nos salvó? El que se ha convertido a Cristo, su amor por Cristo y su desesperación porque otros se conviertan. Va y habla de Cristo, mis hermanos. Va y habla de Cristo. No tenga miedo, no tenga vergüenza, porque Cristo en usted le hará las palabras. Aquel hermoso himno: no te dé temor a hablar por Cristo. No te dé temor. Nunca, nunca, nunca. Qué precioso himno. No te dé temor. Pero hay cristianos que se avergüenzan y tienen miedo a hablar. Hable, mis hermanos. Hable. Si usted pierde amigos o compañeros por hablar de Cristo, el Señor le dará mejores amigos que ellos. Sí, mejores amigos o mejores compañeros que ellos. Pero hable de Cristo, porque usted no sabe si hablándole de Cristo, uno de ellos o una de ellas se va a convertir a Cristo. Porque ese es el propósito. Que usted hable de Cristo para que ellos también se salven. Recuerden, el evangelio no es otra cosa que un hambriento diciéndole a otro: ¿dónde hay pan? Ese es el evangelio. Y nosotros debemos comunicar el evangelio
Todos los cristianos, todos los que se han convertido a Cristo, debemos predicar el evangelio, hablarle a otros de Cristo, mostrarles como hambriento que acá hay pan, que acá hay la salvación, que acá hay a Cristo, que acá tengo perdón de pecados, que Cristo me salvó, que Cristo me cambió, me dio nueva vida. Sí, cambió mi corazón y ahora sigo a Cristo. Sigo al Rey de Reyes y Señor de Señores. No tengamos temor, no tengamos vergüenza de hablar de Cristo, porque cuando hablamos de Cristo a otras personas, hermanos míos, qué bendición siente nuestra alma. Cada vez que le hablamos de Cristo a alguien, es como aquel sediento en un día caluroso que toma agua fresca. Qué regocijo para el alma del cristiano cuando le habla de Cristo a otros. Por eso, mis hermanos, ni vergüenza ni temor, tenemos que hablar de Cristo. Porque aquellos que se dicen creyentes, pero no quieren hablar de Cristo a otros, no quieren, les da temor o les da vergüenza, bueno, el temor es dable. Sí, no sé qué me van a decirme, pero Dios le dará la valentía para hacerlo. Pero aquellos que sienten, hermanos en la fe, vergüenza, aquellos que en verdad, no, dice, yo no soy fanático, allá en la iglesia, pero no, yo no soy de eso, yo soy un evangélico moderno, yo soy moderno. Yo sí participo en las cosas del mundo. Antes los evangélicos eran así, antes. Ahora no. Ahora yo sí practico las cosas del mundo. No soy fanático. Yo tengo mi Biblia, ¿no? Tengo varias Biblias, tengo Biblia de estudio, ¿no? Tengo la Biblia de promesas, tengo varias Biblias. Pero yo no soy fanático. Yo no practico eso. Por cobardía. Porque no quieren perder amistades. No quieren perder posición. Pero el Señor lo dice, quien se avergonzare de mí y de mis palabras, también yo me avergonzaré en el día final, en el día del juicio. ¿No? Y es más, miren, en el penúltimo capítulo de la Biblia, Apocalipsis, capítulo 21, el verso 8. Apocalipsis 21:8 dice así: pero los cobardes, dense cuenta que los cobardes, ¿quiénes son los cobardes? Aquellos que dicen que creen, pero no siguen a Cristo, no testifican de Él, no quieren hablar de Él, porque son cobardes, tienen miedo a ser rechazados. Tienen miedo a perder posición. ¿Qué va a decir la gente de ellos, que son fanáticos? ¿Por qué les hablo de eso? Cobardes e incrédulos hace la diferencia. Cobardes e incrédulos. Dense cuenta. Pero los cobardes e incrédulos. Tremendo. Los abominables y homicidas. Los fornicarios y hechiceros. Los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. El lago que arde con fuego y azufre es el infierno. ¿Por qué la muerte segunda? Porque usted muere aquí, pero va a presentarse delante del juicio, delante de Dios. Y cuando usted está delante del juicio, usted verá a Dios, pero luego tendrá la muerte segunda en el infierno. Morirá otra vez. En cambio, el cristiano, el Hijo de Dios, muere aquí, pero no muere allá. Allá pasa a la eternidad, a la gloria celestial por la eternidad, en la presencia del Hijo, del Padre y del Espíritu Santo. En la presencia de Dios pasarán la eternidad. Por eso, hermano en Cristo, no se avergüence de dar testimonio del Señor. No se avergüence de decir que es cristiano. No se avergüence.
Si usted es de Cristo, hable de Cristo, que hay bendición cuando uno habla de Cristo. Pero usted, que no siente ningún problema, dice, no, yo soy evangélico moderno y la gente sabe que yo participo y ¿no? Tenga cuidado, porque los cobardes e incrédulos tendrán su parte en el lago de fuego y azufre, que es la muerte segunda. Por eso, en Cristo no existen los cobardes, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de amor, poder y dominio propio. Y ay de mí si no predico el evangelio. Dios les bendiga, mis hermanos y amigos. Amén.